Hola, me llamo Elías Bennett. Tengo 26 años. Y si me preguntas por mi vida, diría que es como una larga y extensa melodía de jazz, llena de notas altas inesperadas, pausas melancólicas y armonías que solo yo puedo comprender de verdad. Vivo en Buffalo, Nueva York, una ciudad fría donde las tormentas de nieve pueden engullirlo todo. Pero también es donde crecí, donde cada recuerdo se queda, aferrado como copos de nieve pegados a un cristal. Vivo solo en un apartamento pequeño y sencillo en los suburbios, no muy lejos del centro. Lo suficiente para escuchar el viento aullar por las calles vacías por la noche. Ahí es donde compongo música, donde mis notas pueden volar libremente sin ser juzgadas. Al menos, por ahora. Soy el hijo del medio en una familia estadounidense típica de clase media. Somos 3 hermanos, mi hermana mayor, Natalia, que me lleva 4 años, luego yo, y mi hermano menor, Conrado, 2 años más joven que yo. Mi familia no es rica, pero tampoco nos ha faltado nada. Mi padre, Marcos Bennett, es gerente en una empresa local de fabricación de autos, siempre ocupado con números y horarios. Vive con mi madre, Juana, en una casa acogedora de 2 pisos en el corazón de Buffalo, donde todos crecimos. Mi madre es profesora de matemáticas en la secundaria y siempre ha creído que la vida debe calcularse tan exactamente como una ecuación. Son personas prácticas que siempre enfatizan planes estables y un futuro seguro. Mi hermana Natalia vive en Nueva York, a unas pocas horas en coche de aquí. Es abogada en un gran despacho de Manhattan, constantemente ocupada entre juicios y trajes caros. Tiene éxito de la manera en que todos admiran, buen salario, apartamento lujoso y una vida que muchos sueñan tener. Mi hermano Conrado trabaja en Albany como ingeniero de software. Es brillante, siempre hablando de códigos y algoritmos como si fueran sus mejores amigos. Tanto mi hermana como mi hermano tienen carreras estables, de las que mis padres presumen orgullosos frente a los vecinos. Pero yo soy diferente. Desde niño, he estado apasionadamente enamorado de la música, como si fuera el aire que respiro. No canto por hobby, sino que compongo, melodías que se instalan en mi mente en la noche, letras que hablan de tristeza, alegría o historias que nunca he vivido. Recuerdo vívidamente la primera vez que tomé la vieja guitarra de mi abuelo cuando tenía 8 años. Era una tarde de verano en Buffalo, con la luz dorada entrando por la ventana de mis abuelos. Mi abuelo, Ramón Bennett, fue quien encendió esa chispa en mí. Tocaba el saxofón en legendarios bares de jazz en Manhattan cuando era joven, antes de mudarse a Buffalo para formar una familia. No fue una gran estrella, solo un músico aficionado, pero amaba tanto la música que podía tocar toda la noche sin cansarse. Sus historias sobre tocar en Greenwich Village, donde el humo de los cigarrillos se mezclaba con el alma del saxofón, siempre me fascinaban. La música no es un trabajo, Eli, solía decirme usando mi apodo con cariño. Es el alma. Si dejas que te guíe, volarás más lejos que nadie. Mis abuelos viven en una pequeña casa en las afueras rurales de Buffalo, no muy lejos de la de mis padres. Es un lugar tranquilo, con un gran jardín y viejos manzanos. Mi abuela, Bárbara, es una mujer dulce, siempre ocupada horneando o cuidando su jardín. Son la pareja perfecta. Cuando mi abuelo tocaba, mi abuela se sentaba a escucharlo con una sonrisa. Ella fue de las pocas que apoyaron mi pasión por la música, aunque no lo decía tanto como mi abuelo. A menudo me decía, sigue lo que te dice el corazón, querido nieto. Ellos fueron la única luz en mis días más oscuros. El resto de mi familia me veía como un soñador poco práctico, una mancha en su imagen perfecta. Incluso de niño sentí ese prejuicio. Natalia siempre era elogiada por sus altas calificaciones y premios académicos. Conrado recibía inversiones tempranas en clases de programación de parte de mis padres. Y yo, cuando pasaba horas en el viejo piano de la sala, mi padre negaba con la cabeza y decía: Eli, deberías concentrarte en tus estudios. La música es solo un pasatiempo, no un futuro. Mi madre era incluso peor. Me comparaba con Natalia y Conrado. Mira a tu hermana. Ya es abogada. Conrado está por graduarse como ingeniero. Y tú ahí sentado, tocando esa guitarra para siempre. ¿Cómo te sostendrás? Esas palabras cortaban como cuchillos, pero no discutía. Solo me quedaba en silencio, tragando mis lágrimas.
Déjame contarte una típica noche en nuestra casa para que veas ese sentimiento de aislamiento. Tenía 17 años y era una cena familiar de invierno, con la nieve cayendo fuertemente fuera de la ventana. Nos sentamos alrededor de la mesa comiendo el asado y el puré de papas de mamá. Natalia acababa de llegar de la universidad, presumiendo de haber conseguido una pasantía en un bufete en Nueva York. Mi padre le palmeó el hombro, orgulloso: «Esa es mi niña. Un futuro seguro». Conrado hablaba de un proyecto de robótica en la escuela, y mamá sonreía: «Mi niño es tan inteligente. Seguro tendrá éxito». Luego llegó mi turno. Con emoción conté que acababa de componer una pieza inspirada en las historias de jazz de mi abuelo. Incluso canté algunas líneas, con la voz temblorosa de nervios. Pero la reacción, mi padre frunció el ceño. «Eli, otra vez con eso. La música no es una carrera. No quiero que mi hijo ande por ahí como un hippie». Mamá suspiró: «Cariño, me preocupa. Tu hermana y tu hermano tienen caminos claros, pero tú sigues soñando. Por favor, piensa en tu futuro». Natalia se rió: «Te sugiero que aprendas un oficio real, algo seguro». Conrado permaneció en silencio, pero pude ver la lástima en sus ojos. Me senté allí sintiéndome un extraño en mi propia familia. Mi corazón latía entre la rabia y la tristeza, pero terminé mi comida en silencio y pedí disculpas para retirarme. Momentos así se repetían, y yo me fui aislando más y más. Me sentía fuera de lugar, como una nota discordante en su perfecta sinfonía. No guardo rencor a mi hermana ni a mi hermano. Los amo sinceramente. Pero esa dureza me hacía cuestionar si realmente era su hijo. Solo mis abuelos me entendían. Después de cenas como esa, montaba en bicicleta hasta su casa, incluso con el frío más intenso. Mi abuelo me abría la puerta, me abrazaba fuerte y decía: «Pasa, chico. Tengo el saxofón listo». Nos sentábamos en su sala acogedora con la chimenea crepitando. Él tocaba el saxofón, yo la guitarra, y nuestras melodías se mezclaban como un abrazo cálido. Mi abuela traía té caliente y galletas, escuchando con su sonrisa gentil. «Tienes talento, Eli», decía mi abuelo, con los ojos brillando. «No dejes que nadie apague tu luz. Yo perdí algunas oportunidades en Manhattan por miedo, pero tú eres diferente. Eres más fuerte que yo». Esas palabras eran como medicina, ayudándome a sobrellevar la soledad. Con el tiempo, ese aislamiento se convirtió en determinación. Pasaba más tiempo con mi abuelo, aprendiendo de él. Me contaba sobre sus años en Manhattan, tocando en bares como el Village Vanguard, donde grandes como Miles Davis actuaban. «La música es una aventura, Eli», decía. «Puede llevarte a lugares que nunca imaginaste». Tomaba notas de todo. Componía mis primeras canciones sobre la nieve cayendo en Buffalo, sobre la soledad, sobre los sueños. Mi abuela me cosió una bolsa para mis instrumentos y siempre rezaba por mí. Eran mi único apoyo, haciéndome sentir menos solo. Cuando cumplí 18 años, todo cambió. Era el verano después de la graduación de la secundaria, la nieve se había derretido y Buffalo se volvía un poco más verde. Estaba en mi habitación mirando la pila de solicitudes universitarias. Mis padres habían preparado escuelas técnicas, programas de negocios, lugares seguros, como ellos los llamaban. Mi corazón latía con fuerza ante la idea de pasar horas en un aula estudiando materias que no me interesaban, mientras mi mente estaba llena de melodías. Recuerdo claramente esa noche, quedándome despierto con mi guitarra al lado de la cama. Tocaba una canción triste sobre un chico atrapado entre sueños y realidad. A la mañana siguiente tomé mi decisión: no iría a la universidad. Perseguiría la música, aunque eso significara dejar la casa, vivir solo y enfrentar la tormenta de críticas familiares. Lo conté a mis padres durante el desayuno del domingo, cuando toda la familia estaba reunida alrededor de la mesa con tostadas y café. Natalia visitaba desde Nueva York y Conrado estaba sentado cerca, enviando mensajes en su teléfono. Respiré hondo, con la voz temblorosa: «Mamá, papá, no quiero ir a la universidad. Quiero dedicarme a la música. Buscaré un trabajo y componeré». El silencio llenó la sala, roto solo por el sonido de mamá removiendo su café. Luego mi padre explotó: «¿Qué? ¿Estás loco, Eli?
Te he dicho millones de veces que la música no es una carrera. ¿De qué vas a vivir? ¿Tocando en las calles? Su cara estaba roja y golpeó la mesa, haciendo que los vasos de agua temblasen. Mamá negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Eli, cariño, la música es solo un juego. No da para vivir. Mira a tu hermana y a tu hermano. Tienen un futuro claro. Nos estás rompiendo el corazón. Natalia intervino, con tono condescendiente. Hermanito, te lo digo por tu bien. He visto a muchos perseguir el arte y fracasar. Deberías estudiar Derecho o Ingeniería. Es más seguro. Conrado permaneció en silencio un momento y luego dijo suavemente: Eli, creo que deberías reconsiderarlo. Mamá y papá tienen razón. Me sentí como si el corazón me apretara. Sus críticas cortaban como cuchillos. Traté de explicar: es que estoy realmente apasionado por esto. Mi abuelo dijo: la música es el alma. No quiero vivir sin perseguirla. Pero no escuchaban. Mi padre se levantó, señalándome: tu abuelo solo fue un músico aficionado tocando en bares. ¿Quieres seguir sus pasos? No lo permitiré. Si dejas la universidad, sal de mi casa. Mamá lloró. Natalia negó con la cabeza. Conrado bajó la mirada. Salí corriendo, con lágrimas bajando por mi rostro, y monté en mi bicicleta directo a casa de mis abuelos. Mi abuelo me abrió la puerta, vio mi cara pálida y me abrazó fuerte. ¿Qué pasa, chico? Le conté todo, con la voz entrecortada. Él escuchó y luego sonrió. Eli, tomaste la decisión correcta. La música no es un camino fácil, pero si mantienes la determinación, creo que tendrás éxito. Te apoyo. Mi abuela trajo té caliente y acarició mi cabello. Rezo por ti. No tengas miedo, mi niño. Eran mi único ancla, como un fuego cálido en medio de una ventisca. Esa noche tocamos en su sala, abuelo con su saxofón, yo con mi guitarra. Interpretamos un viejo tema de jazz, el alma del saxofón mezclándose con las cuerdas vibrantes. Ese momento fue extrañamente cálido, lavando todo el dolor. Mi abuelo me pasó unos viejos libros de música de Manhattan y compartió su sabiduría. Compón desde el corazón, Eli. No temas fracasar. Toqué en bares donde nadie escuchaba, pero seguí tocando. La semana siguiente me mudé, alquilando un pequeño apartamento en los suburbios de Buffalo. Con mis pocos ahorros, busqué trabajo. Durante el día esperaba mesas en un local de comida rápida, con las manos y pies adoloridos, el olor a grasa pegado en mi ropa. Por la noche componía, garabateando melodías en pedazos de papel. Pero el conflicto familiar no se detuvo. Llamaban constantemente, con críticas sin fin. Mamá llamaba cada noche: Eli, ¿cómo estás viviendo? ¿Comes bien? ¿Por qué no vuelves y vas a la universidad? La música es solo un juego. Su voz estaba llena de preocupación, pero también de decepción. Papá era más duro. ¿Crees que eres alguien especial? Mira a Natalia. Tiene su título de abogada. Conrado tiene una beca. ¿Y tú, un mesero? Me da vergüenza frente a los vecinos. Natalia enviaba mensajes: te envío algo de dinero, pero deberías reconsiderar. No hagas que mamá y papá se entristezcan. Conrado era más callado, pero en sus llamadas comparaba: acabo de terminar un proyecto grande de programación. ¿Tú cómo vas? ¿Por qué no intentas aprender a programar? Cada llamada se sentía como una batalla, dejándome estresado, con el corazón latiendo a 1000 cuando sonaba el teléfono. Por la noche, acostado, me cuestionaba: ¿tomé la decisión equivocada? ¿Es la música solo un sueño imposible? Los primeros 2 años viviendo solo fueron un infierno. Luché contra alquileres atrasados, comiendo noodles instantáneos todos los días, componiendo canciones que nadie escuchaba. Una vez envié una pieza a un concurso local, pero fue rechazada en la primera ronda. Lloré solo en mi apartamento oscuro, pensando en rendirme. ¿Por qué elegí este camino tan difícil? ¿Por qué no ser como todos los demás? Ir a la universidad, graduarme, conseguir un buen trabajo, vivir estable, hacer que mis padres se sintieran orgullosos. Esa duda era como una sombra que me mantenía despierto, mis manos temblaban al sostener la guitarra. Siempre que estaba a punto de rendirme, mis abuelos me levantaban.
Esos atardeceres tocando juntos el piano eran sagrados. Mi abuelo me enviaba mensajes de aliento: no dejes que tu familia te desanime. Te aman, pero tienen miedo. Debes demostrarles que se equivocan. Mi abuela traía comida e incluso me daba algo de dinero. Esa era la motivación que necesitaba para seguir por este camino espinoso de la música. Poco a poco, comencé a progresar. Escribí canciones mejores, toqué en bares locales y gané un poco de dinero extra. Pero la tensión con mis padres permanecía, tan tensa como una cuerda de guitarra a punto de romperse. 2 años viviendo de forma independiente pasaron entre ansiedad y drama. Cada día era una lucha, trabajo agotador, composición solitaria y críticas familiares. Pero gradualmente me fui acostumbrando a ese ritmo de vida. Un día, un evento mayor sacudió mi mundo de una forma que nunca podría haber anticipado. Era una mañana de invierno, con la nieve cubriendo Buffalo como una manta congelada. Estaba limpiando mesas en el diner, el sudor corriendo por mí frente a pesar del frío, cuando mi teléfono vibró. Era mi abuela, su voz temblando: Eli, ven al hospital de inmediato. Tu abuelo tuvo un ataque al corazón. Mi corazón pareció detenerse. Tiré el delantal y corrí sin pedir permiso. En el bus hacia el hospital, recé, con lágrimas bajando por mi rostro: abuelo, debes estar bien. Te necesito. Al llegar, mi abuela estaba en el pasillo, pálida, con los ojos rojos. Mis padres estaban a su lado, con expresiones de desconcierto que presagiaban malas noticias. El médico salió del área de emergencias, negando con la cabeza: hicimos todo lo posible, pero no lo logramos. Me quedé allí, con los pies congelados, sin poder creer lo que escuchaba. Mi abuelo, mi maestro, mi amigo, mi inspiración, se había ido para siempre. El funeral fue unos días después, en una pequeña iglesia de Buffalo. El aire estaba frío, y no solo por el clima. Mis padres permanecieron en silencio durante la ceremonia, sus rostros severos. Natalia voló desde Nueva York, vestida de negro, me dio un abrazo breve y se sentó en silencio. Conrado permaneció cerca, con la cabeza baja, sin decir nada. Solo mi abuela y yo lloramos. Ella me sostuvo la mano, temblando, como si perder a mi abuelo significara perder parte de su alma. La abracé, sintiendo su fragilidad, preguntándome cómo seguiría sin él. Mi familia no entendía. Después del funeral, mamá me apartó, con la voz cargada de tristeza: Eli, ¿ves ahora? Tu abuelo pasó su vida con la música, pero ¿qué logró? Ninguna fama, ningún dinero. Deberías reconsiderar tu camino. Sus palabras cortaban como cuchillos, pero no respondí. Solo quería huir a algún lugar donde pudiera llorar en soledad. En los días siguientes, me sentí como un alma perdida. No trabajé, no compuse, solo me quedé en mi apartamento oscuro viendo acumular polvo sobre mi guitarra. Cada noche soñaba con mi abuelo, escuchando el alma de su saxofón, viendo su sonrisa: sigue adelante, Eli. Pero no podía. Me sentía vacío, como si la música también me hubiera abandonado. Y la Iche Bennett. Escuché Saxophone in the Snow. Quiero comprar los derechos para grabarla. ¿Aceptas? Me quedé atónito, casi se me cae la taza de la mano. ¿De verdad? ¿De verdad? Balbuceé. Me ofrecieron una suma importante, suficiente para cubrir mi alquiler durante 1 año. Acepté, todavía sin poder creer que fuera real. Después llegaron más llamadas. Otra cantante quería que escribiera una canción personalizada. Un pequeño sello discográfico me ofreció un contrato. Me senté, con la cabeza dando vueltas. Esta era la oportunidad de la que mi abuelo me había hablado: la música te llevará a lugares que nunca imaginaste. Pero no se lo conté a mi familia. Sabía que no me creerían o, peor aún, dirían algo que me lastimara. Solo se lo compartí a la abuela. Fui a su casa con un ramo de flores y le conté todo. Ella sonrió, tomando mi mano. Tu abuelo está tan orgulloso de ti, Eli. Pero entonces noté que empezaba a olvidar cosas. Me llamaba por el nombre equivocado, repetía preguntas que acababa de hacer. Me preocupé, pero todavía no pensé que fuera un signo de Alzheimer. En ese momento solo quería que ella fuera feliz y que,
dondequiera que estuviera mi abuelo, supiera que yo continuaba su camino. Los siguientes 6 años fueron un viaje tranquilo, como una melodía de jazz tocada en la oscuridad, escuchada solo por mí. La canción Saxophone in the Snow abrió una puerta que nunca esperé. Después de ese primer contrato con la cantante independiente de Brooklyn, las ofertas comenzaron a llegar en cascada. Escribí para artistas de todas partes, bandas indie en Chicago, cantantes emergentes de pop en Los Ángeles. Cada contrato era un ladrillo en los cimientos de mi carrera. Trabajé incansablemente, atendiendo mesas durante el día para pagar el alquiler y componiendo por la noche en mi pequeño apartamento, bajo la luz tenue de una lámpara amarilla, rodeado de un teclado MIDI y partituras llenas de notas. Aprendí a negociar, firmar contratos y proteger mis derechos. Todo autodidacta, sin educación formal ni mentor que me guiara. El dinero empezó a llegar poco a poco y luego a fluir. Una canción que escribí para un cantante de Nashville llegó al Billboard Hot 100, aunque en un puesto bajo. Otra, compuesta para un cortometraje independiente, fue nominada a Mejor Banda Sonora Original en un pequeño festival de cine. No podía creer mis ojos cuando mi saldo bancario pasó de unos pocos cientos a unos pocos miles, y luego a decenas de miles de dólares. Al final de mi tercer año, firmé un gran contrato con un sello discográfico de Nueva York para escribir canciones para un álbum de un cantante famoso. El primer cheque de regalías fue de $500,000. Me senté en mi apartamento mirando el cheque, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Quería gritar, llamar a alguien, pero luego me di cuenta de que, además de la abuela, a nadie de mi familia le importaba. No presumí. Seguí viviendo de manera sencilla, quedándome en mi antiguo apartamento en Buffalo, conduciendo una camioneta de 10 años, comiendo fideos instantáneos cuando me daba pereza cocinar. No quería cambiar. No quería convertirme en alguien diferente solo por dinero. Cuando cumplí 26 años, mi patrimonio neto superaba los $25 millones gracias a los contratos de regalías y a inversiones inteligentes en fondos musicales. Pero lo mantenía en secreto. No por arrogancia, sino porque sabía que mi familia no me creería o, peor aún, diría algo para herirme. En las raras ocasiones que visitaba la casa familiar, todavía me veían como un fracasado. Mi padre preguntaba, ¿sigues atendiendo mesas, Eli? ¿Cuándo conseguirás un trabajo de verdad? Mi madre suspiraba, cariño, me preocupa tanto. Mira a Natalie. Acaba de comprar un apartamento en Manhattan. Natalie, ahora abogada senior, me enviaba mensajes preguntando si necesitaba pedir prestado dinero. Solo sonreía y le agradecía educadamente. Todo mi amor lo volcaba en la abuela. La visitaba semanalmente, llevando flores, pasteles o a veces un vinilo de jazz antiguo que al abuelo le encantaba. Nos sentábamos en su jardín bajo los manzanos escuchando a Ella Fitzgerald o Miles Davis. Le contaba sobre mis nuevas canciones, mis contratos, mis sueños hechos realidad. Ella sonreía, con los ojos brillando. Eli, haces que tu abuelo y yo estemos orgullosos. Él te está escuchando, ¿sabes? Pero entonces noté que olvidaba más cosas. Una vez me llamó Raymond, el nombre del abuelo, y me preguntó, ¿por qué ya no tocas el saxofón? Reí suavemente corrigiéndola, pero me dolió el corazón. Otra vez contó la misma historia 3 veces en una hora, sin darse cuenta. Me preocupé y la llevé al médico. Le diagnosticaron Alzheimer en etapa temprana. Afuera de la clínica, con las manos apretadas, sentí que perdía otra parte de mi alma. No, abuela, no te dejaré sola, me prometí. Empecé a cambiar mis planes. Ya no solo quería escribir música. Quería cuidarla y darle la mejor vida posible. Comencé en silencio a buscar propiedades, contactar arquitectos y planear un lugar donde pudiera vivir cómoda y segura. Todo lo mantenía en secreto, incluso de ella. Quería que fuera una sorpresa, para mostrarle que su nieto soñador había logrado algo grande. Mientras tanto, mi carrera seguía creciendo, pero yo permanecía en las sombras. Escribía bajo el seudónimo E.B. Snow, inspirado en Saxophone in the Snow. Mis canciones sonaban en la radio, en películas y comerciales, pero mi familia no lo sabía. Una vez escuché a mi madre tararear una de mis canciones en la cocina. Quise decirle, mamá, esa es mi canción. Pero me quedé callado, temiendo que se rieran o no me creyeran.
No necesitaba su validación. Solo quería cuidar a la abuela, quien siempre había creído en mí y que poco a poco estaba perdiendo sus recuerdos por el Alzheimer. Sabía que debía actuar para crear un lugar donde pudiera vivir segura y feliz antes de que la enfermedad le robara la sonrisa. Empecé a planear en secreto el proyecto más grande de mi vida. Con más de 25 millones de dólares en mi cuenta, gracias a los contratos de regalías, decidí comprar una mansión en las afueras de Buffalo, un lugar con aire limpio y tranquilidad. Lejos del ruido de la ciudad, encontré una casa de 3 pisos construida en los años 20, con un amplio jardín, manzanos que recordaban la casa de la abuela y un pequeño estanque que brillaba bajo el sol. La casa era vieja, pero vi su potencial, un lugar donde la abuela pudiera vivir cómoda, bien cuidada, y donde yo pudiera estar cerca para protegerla. Contraté un equipo de arquitectos de primer nivel de Nueva York, indicándoles que renovaran la casa en un espacio acogedor y seguro para una persona mayor. Quería que todo fuera perfecto. La habitación de la abuela tendría grandes ventanales al jardín, un ascensor para no tener que subir escaleras, un baño con pasamanos antideslizantes y un cuarto de música con un sistema de sonido de última generación, para que pudiera escuchar el jazz de su esposo cuando quisiera. La imaginaba sentada allí, sonriendo mientras escuchaba Kind of Blue de Miles Davis, como lo hacía cuando el abuelo estaba vivo. Pero no me detuve en la casa. Una idea audaz surgió en mi mente, inspirada por una experiencia años atrás. Cuando tenía 22 años, me regalé un paseo en helicóptero sobre Buffalo por mi cumpleaños. Mientras sobrevolaba el río Niágara, los edificios iluminados y los campos cubiertos de nieve, sentí una oleada de inspiración. Nuevas melodías inundaron mi mente, como si el cielo hubiera abierto mi alma. Escribí una canción después de ese vuelo, que se convirtió en uno de mis mayores éxitos en ese momento. Recientemente, hablando con el médico de la abuela, mencionó que experiencias sensoriales estimulantes, como ver paisajes desde el aire, podían ayudar a ralentizar el deterioro de la memoria en pacientes con Alzheimer. La idea me golpeó como un rayo. Decidí comprar un helicóptero, un Bell 407 totalmente nuevo, con espacio para mí, la abuela y una enfermera. Quería llevarla a volar sobre Buffalo, sobre los campos, sobre la vieja casa que compartió con el abuelo, para que sonriera, aunque solo fuera un instante mientras los recuerdos regresaban. Y en el fondo, esperaba que el vuelo me inspirara, como antes, a componer nueva música que llevara el espíritu del abuelo. Contacté a una compañía de aviación en Nueva York y compré un elegante Bell 407 negro por $3.400.000. Tomé un curso básico de pilotaje, pero contraté a un piloto profesional para garantizar la seguridad. También reuní un equipo de enfermeras, empleadas domésticas y guardias de seguridad para cuidar a la abuela las 24 horas del día. Elegí a las personas más dedicadas, una enfermera retirada que había trabajado con pacientes de Alzheimer, un chef que cocinara sus platos favoritos como pastel de manzana y sopa de papa, y 2 guardias para garantizar absoluta seguridad. Quería que viviera como una reina, sin preocupaciones. Cada paso de la preparación se realizó en secreto. No quería que nadie de la familia lo supiera. Ni mis padres, ni Natalie, ni Connor. Quería que fuera una sorpresa, llevar a la abuela a la nueva casa como regalo, para mostrarle que su nieto soñador había logrado algo grandioso. Los preparativos duraron 6 meses, y cada día me llenaba de creciente anticipación. La visitaba regularmente, llevando discos de vinilo o contándole sobre nuevas canciones. Pero mi corazón se encogía al verla olvidar cada vez más. Una vez me miró dudando, «¿Eli o Raymond? ¿Quién eres?» Tomé su mano, sonriendo, «Soy Eli, abuela, tu nieto». Asintió, pero sus ojos estaban distantes. Sabía que el tiempo se agotaba. Trabajé incansablemente, componiendo para mantener el flujo de dinero mientras supervisaba la renovación de la mansión. Por la noche, me sentaba en mi apartamento revisando los planos de la casa, imaginando el día en que la abuela entrara y viera el cuarto de música con el saxofón del abuelo en la esquina. Escribí una nueva canción, Cielo para la abuela, inspirada en el vuelo futuro con ella. Su melodía era suave, como nubes flotando, pero llena de esperanza. Quería que la escuchara en el helicóptero mientras volábamos sobre Buffalo. Pero en el fondo, tenía miedo. ¿Qué pasaría si mi familia descubría mis planes? ¿Qué dirían? ¿Se burlarían de nuevo? ¿Me llamarían iluso? Recordé la última vez que fui a casa y mi madre me miró con compasión.
Eli, ¿sigues atendiendo mesas? ¿Por qué no consigues un trabajo estable? Natalie me había enviado un largo correo instándome a reorientar mi carrera. No los culpaba. No conocían mi trayectoria, a Eve Snow, ni las canciones que sonaban en todo el mundo. Pero sus palabras seguían doliendo, como sal en una vieja herida. Me dije a mí mismo, mientras la abuela sea feliz, no necesito que ellos lo entiendan. Una tarde conduje hasta la casa de la abuela, llevando una bufanda de lana que había comprado en una tienda vintage, como las que ella solía tejer. Se sentó en su sillón, mirando el jardín, abrazando una foto del abuelo. «Eli, estás aquí», dijo con voz débil pero cálida. Le conté sobre un regalo sorpresa que estaba preparando, sin revelar detalles. Sonrió. «Siempre me sorprendes, como tu abuelo». La abracé, sintiendo su frágil calor, y me prometí: «Abuela, te daré un hogar, un vuelo y los días más felices». Todo estaba casi listo. La mansión estaba lista, el jardín arreglado, el cuarto de música completamente equipado y el helicóptero estacionado en un aeródromo privado cercano. Contraté a una asistente llamada Lisa para ayudar a gestionar los detalles y apoyar mi trabajo. Me sentía con una mezcla de emoción y ansiedad, como si estuviera frente al escenario más grande de mi vida. Solo faltaba un paso: llevar a la abuela a la nueva casa. La imaginaba entrando, viendo el saxofón del abuelo, escuchando Cielo para la abuela y sonriendo como antes. Pero entonces una llamada de mi madre sacudió todo. «Eli, ven a casa este fin de semana. Necesitamos una reunión familiar para hablar de la abuela». Su voz era seria. Mi corazón latía con fuerza, un mal presentimiento me recorrió. Sabía que esa reunión no sería sencilla. ¿Qué querrían? ¿Criticarme otra vez? Peor, ¿decidir el futuro de la abuela sin mi participación? Apreté el volante, pensando en la mansión, en el helicóptero, en el sueño que había construido para ella. «No», me dije. «Esta vez no me quedaré callado». Ese fin de semana conduje mi vieja camioneta hasta la casa de mis padres en el centro de Buffalo. Era octubre y un viento frío traía el aroma de hojas secas y la frescura del otoño. Llevaba una chaqueta de mezclilla desgastada, jeans descoloridos y zapatillas polvorientas, el tipo de look que mi familia siempre llamaba pobre y descuidado. Mantuve mi apariencia simple, no para ocultar nada, sino porque ese era mi estilo y no necesitaba demostrar nada. La mansión, el helicóptero y mi carrera eran secretos que reservaba para la abuela, no para presumir ante quienes nunca creyeron en mí. Entré a la casa, saludando al olor de carne asada y puré de papas que salía de la cocina, como en cada reunión familiar. Mi madre ponía la mesa. Mi padre estaba en su sillón leyendo el periódico. Natalie acababa de llegar de Nueva York, vestida con un traje elegante, y Connor revisaba su teléfono, con los auriculares colgando. La abuela estaba sentada en un rincón de la sala, en su viejo sillón, abrazando la foto enmarcada del abuelo. Sus ojos nublados miraban al vacío, como perdidos en recuerdos. Me acerqué, me arrodillé y tomé su mano. «Abuela, soy yo». Sonrió débilmente, susurrando: «Eli o Raymond». Mi corazón se encogió, pero solo acaricié su mano. «Soy Eli, abuela. Te cuidaré». Nadie en la sala notó ese momento. Estaban demasiado ocupados consigo mismos, como siempre. La cena comenzó de manera incómoda. Mi madre puso un plato frente a mí, con la voz cargada de preocupación. «Eli, has adelgazado. ¿Cómo va el trabajo? ¿Sigues atendiendo mesas?». Asintió, sin querer discutir. «Está bien, mamá». Papá resopló, doblando el periódico. «Bien. Tienes 26 años, Eli. Mira a tu hermana y a tu hermano. Natalie acaba de ascender. Connor está a punto de liderar un equipo en su empresa. ¿Y tú todavía soñando con esa guitarra?». Natalie intervino, con tono dulce pero cargado de sarcasmo. «Hermano pequeño, sé que amas la música, pero deberías conseguir un trabajo de verdad. Podría conseguirte un puesto de asistente legal. Sueldo inicial decente». Connor sonrió, los ojos pegados al teléfono. «Eli, podría enseñarte a programar. Es mucho más fácil que tocar la guitarra». Mordí mi labio, intentando mantener la calma,
pero el corazón me latía con fuerza. Sus palabras cortaban como cuchillos, trayéndome recuerdos de cuando tenía 18 años, de la presión para abandonar mis sueños. Mamá cambió de tema, su tono serio. Necesitamos hablar de la abuela. Ya no puede vivir sola. Su Alzheimer empeora. La semana pasada se olvidó de apagar la estufa y casi quema la casa. Miré a la abuela, sentada en silencio, sus dedos recorriendo el marco de la foto. Nadie le preguntaba su opinión. Nadie la miraba siquiera. Hablaban de ella como si fuera un problema a resolver, no una persona a quien amar. Papá asintió. Exacto. Encontré una residencia en las afueras. Limpia, moderna y accesible. Dividiremos el costo. Natalia asintió al instante. Estoy de acuerdo. Estoy demasiado ocupada para cuidarla. Una residencia es la mejor solución. Connor también asintió. Creo que tiene sentido. Estoy en Albany, no me es práctico viajar. Mandarla allí es lo mejor. Apreté los puños bajo la mesa, la sangre subiéndome a la cabeza. Hablaban tan tranquilamente, como si fuera obvio, pero escuché la indiferencia. Nadie quería asumir la responsabilidad. Nadie consideraba los sentimientos de la abuela. Intenté hablar, manteniendo la voz firme. La abuela no quiere ir a una residencia. Quiere quedarse con la familia. Papá me interrumpió, con tono cortante. ¿Familia? ¿Cuál familia? ¿La tuya, Eli? Apenas puedes cuidarte a ti mismo. ¿Cómo vas a cuidarla a ella? ¿De qué vives? ¿De propinas como camarero? Natalie se rió, cubriéndose la boca como si hubiera dicho algo absurdo. Eli, hermanito, no seas ridículo. Cuidarla cuesta dinero y tiempo. ¿Qué tienes además de esa guitarra? Connor añadió, con tono más suave, pero aún burlón. Sé que la amas, pero sé realista. No puedes manejar esto. Mamá suspiró, con los ojos llenos de lágrimas. Eli, cariño, sé que amas a la abuela, pero no entiendes. Cuidarla es una gran carga. Lo mejor es dejarlo en manos de profesionales. Me sentí asfixiado. Cada palabra era una estocada, hurgando en viejas heridas. No solo me menospreciaban a mí. Estaban ignorando a la abuela, la mujer que crió a papá y me sostuvo en mis días más solitarios. La abuela permanecía en silencio, como si no existiera en esa conversación. Miré sus manos temblorosas y mi corazón se rompió. Quería gritarles, contarles sobre la mansión, el helicóptero, los 25 millones que había ganado. Pero me contuve, no por miedo, sino porque quería actuar, no discutir inútilmente. Finalmente, papá concluyó. Está decidido. La enviaremos a la residencia la próxima semana. Yo me encargaré del papeleo. Natalie asintió. Yo enviaré dinero mensualmente. Connor añadió. Yo también aportaré. Los miré, sintiéndome como si estuviera en una obra de teatro sin conocer mi papel. Me levanté, con la voz temblorosa pero firme. Yo me encargaré de la abuela. El salón quedó en silencio. Entonces, papá estalló en carcajadas, con sarcasmo goteando de su voz. No me hagas reír, Eli. Si no puedes contribuir con dinero, dilo. No necesitamos tu ayuda de todas formas. Natalie negó con la cabeza, sonriendo con desdén. Eli, no seas ilusorio. Ni siquiera puedes cuidarte a ti mismo, ¿cómo vas a cuidar a la abuela? Connor me miró, su expresión mitad compasiva, mitad escéptica. Me quedé de pie, el corazón latiéndome con fuerza, profundamente herido. Sus palabras no eran nuevas, pero hoy dolían más que nunca. No solo dudaban de mí. Estaban decidiendo el destino de la abuela sin preguntarle nada. Miré a la abuela, viéndola mirar la foto de abuelo como si lo buscara en sus recuerdos que se desvanecían. No podía permitir que hicieran esto. Respiré hondo, saqué mi teléfono y llamé a Lisa, mi asistente. Lisa, prepara el helicóptero. Llévalo al campo cerca de la casa de mis padres ahora. Hablé en voz alta, deliberadamente, para que todos escucharan. Me miraron y luego estallaron en carcajadas. Papá se agarró el estómago. ¿Un helicóptero? Has perdido la cabeza,
¿Eli? ¿Ahora crees que eres millonario? Natalie se cubrió la boca, riendo. Hermano, deberías escribir guiones de películas en lugar de canciones. Tendrías más posibilidades. Connor negó con la cabeza. Eli, deja de bromear. Habla en serio. Mamá me miró, preocupada. Eli, ¿estás bien? ¿Sabes lo que estás diciendo? No respondí. Solo miré a la abuela y sonreí. Abuela, voy a mostrarte algo increíble. Ella me miró, con los ojos nublados pero con un tenue brillo, como si presintiera algo. Me levanté, agarré mi chaqueta. Pueden reírse, pero dentro de un momento nos vemos en el campo. Salí, el corazón latiéndome con mezcla de emoción y rabia. Sabía que en unos minutos todo cambiaría. Me situé en el campo deportivo a unas cuadras de la casa de mis padres, donde los niños suelen jugar baloncesto y fútbol los fines de semana. El viento de octubre cortaba el aire, frío y afilado, pero no sentía nada más que la adrenalina corriendo por mis venas. Revisé mi reloj. Lisa, mi asistente, había confirmado que el helicóptero llegaría desde un aeródromo privado a 20 minutos de Buffalo. Imaginé el rugido del motor, el elegante Bell 407 negro aterrizando y los rostros atónitos de mi familia. Después de años de ser menospreciado y ridiculizado, este era el momento de demostrarme a mí mismo. No para presumir, sino para proteger a la abuela, para mostrarles que no era el fracaso que pensaban. 30 minutos después, como una melodía de jazz alcanzando su clímax, el sonido de un motor retumbó a lo lejos. Comenzó como un zumbido bajo, luego creció como el latido del cielo. Miré hacia arriba y vi el helicóptero aparecer, brillando bajo la pálida luz del sol. Era una obra maestra, con su cuerpo negro brillante, rotores girando con fuerza, irradiando poder y majestuosidad. Aterrizó en el campo, el flujo de aire levantando polvo y hojas secas, creando un pequeño torbellino. Los niños cercanos dejaron de jugar, con la boca abierta. Me mantuve erguido, manos en los bolsillos, intentando lucir tranquilo, pero mi corazón latía como si fuera a estallar. Mi familia salió corriendo de la casa, atraída por el ruido. Papá lideraba el camino, el rostro enrojecido, murmurando, ¿qué demonios es esto? Mamá lo seguía, agarrándose el pecho, los ojos abiertos. Natalie, aún con su traje de negocios impecable, se congeló a medio paso, dejando caer su teléfono. Connor se quedó paralizado, los auriculares colgando de su cuello, la boca abierta. Y la abuela, apoyada por mamá, miraba el helicóptero con sorpresa y confusión. Me acerqué, tomé su mano. Abuela, te dije que te mostraría algo increíble. Ella sonrió débilmente, susurrando, Eli, ¿eres tú? Asentí, con los ojos húmedos. Me volví hacia mi familia, con voz calmada pero firme. Todos, suban al helicóptero. Les voy a mostrar algo más. Papá se rió a carcajadas, pero era una risa nerviosa. Eli, ¿alquilaste esto? ¿De dónde sacaste el dinero? Deja de bromear. Natalie intervino, con la voz temblorosa. Hermano, alquilar un helicóptero cuesta una fortuna. ¿Cómo pudiste pagarlo? ¿Quién está detrás de esto? Connor murmuró. Eli, ¿es tu helicóptero? Mamá me miró preocupada. Eli, no hagas nada imprudente. Devuélvelo. No puedes pagarlo. No respondí. Solo abrí la puerta del helicóptero, donde el piloto y la enfermera esperaban. Ayudé a la abuela a subir, abroché su cinturón y me volví. Papá, mamá, suban. Natalie, Connor, sigan en el auto. Les enviaré la dirección. Mis padres intercambiaron miradas, pálidos, pero finalmente abordaron, tal vez por curiosidad o por no perder la cara frente a los vecinos que se habían reunido para mirar. Natalie y Connor, aún atónitos, permanecieron congelados. El piloto arrancó el motor. Los rotores giraron con fuerza y despegamos. La abuela se sentó a mi lado, agarrando mi mano, sus ojos brillando mientras miraba por la ventana. Eli, ¿volamos? Preguntó con voz infantil. Asentí. Sí, abuela. Te voy a mostrar Buffalo. La enfermera se sentó detrás, sonriendo, revisando el equipo médico para asegurarse de que la abuela estuviera bien.
Miré hacia abajo y vi a Natalie y Connor corriendo hacia el BMW de Natalie. Les envié la dirección de la mansión por mensaje. Mientras el helicóptero sobrevolaba el río Niágara, los campos cubiertos de niebla y el centro de Buffalo brillando con luces, sentí la inspiración fluyendo como aquella primera vez años atrás. Miré a la abuela y vi su sonrisa señalando el río. ¡Qué hermoso, Ellie! A tu abuelo le encantaba este río. Apreté su mano, las lágrimas asomando. Ese momento valió todo lo que había sacrificado en los últimos 6 años. Pero mis padres eran distintos. Se sentaron frente a mí, sus rostros tensos. Papá habló, con tono escéptico. Ellie, ¿de dónde sacaste el dinero para alquilar esto? ¿Lo pediste prestado? No te rescataré. Mamá se aferró a la mano de papá, preocupada. Cariño, di la verdad. ¿Qué hiciste para conseguir un helicóptero? ¿Estás metido en algo sospechoso? Suspiré, volviéndome hacia ellos. Papá, mamá, no lo alquilé. Este es mi helicóptero. Lo compré. Papá se rió a carcajadas, pero sus ojos estaban inquietos. ¿Lo compraste? ¿Estás loco? Eres camarero. ¿Cómo pudiste pagar un helicóptero? Mamá negó con la cabeza. Ellie, no mientas. Estoy tan preocupada. No discutí. La verdad hablaría por sí misma. El helicóptero aterrizó en el jardín de la mansión, una impresionante casa de 3 pisos con techo de tejas rojas, grandes ventanales de cristal y manzanos alrededor. Natalie y Connor llegaron poco después en su auto, boquiabiertos al ver la casa. Ayudé a la abuela a bajar, la enfermera detrás, y conduje a todos hacia el interior. El personal estaba en la puerta, haciendo una leve reverencia. Bienvenidos, señor y señora Bennet. Papá murmuró, ¿qué es esto? ¿De quién es esta casa? Natalie jadeó. Ellie, ¿tú alquilaste esto también? ¿Estás haciendo una película o qué? Connor se quedó allí, mirando alrededor, incrédulo. Los llevé a la amplia sala de estar, donde la chimenea crepitaba, proyectando luz cálida sobre las paredes color crema. En la esquina, el saxofón de abuelo se erguía orgulloso sobre un atril de madera junto a un sistema de sonido de última generación, reproduciendo suavemente Saxophone in the Snow, como un saludo del pasado. La abuela miró el saxofón, sus ojos brillando por un instante. El de Raymond, susurró. Tomé su mano, sonriendo. Así es, abuela. Esta es tu casa y también la mía. Mis padres, Natalie y Connor, se quedaron congelados, como si hubieran entrado en otro mundo. Me volví hacia la empleada doméstica, una mujer de mediana edad con una sonrisa profesional. Anna, por favor, pide al chef que prepare una comida lujosa para mi familia y primero sirve té y pasteles. Anna asintió, sí, señor Ilaiche. Lo organizo de inmediato. Invité a todos a sentarse en los sofás de cuero, dispuestos alrededor de una gran mesa de nogal. Abuela se sentó a mi lado, aún aferrada a la foto enmarcada del abuelo, con la mirada difusa pero con un atisbo de paz. Señalé a la enfermera para que permaneciera cerca, asegurando la comodidad de abuela. Papá se sentó frente a mí, todavía pálido, con las manos apretadas mientras trataba de procesar lo que sucedía. Mamá sostenía su bolso, recorriendo con la mirada la habitación, desde los cuadros en las paredes hasta la lámpara de araña de cristal. Natalie miraba alrededor, su expresión mezcla de sospecha y curiosidad. Connor permanecía callado, los ojos fijos en el saxofón. Anna llegó con una bandeja de té de plata, colocando tazas humeantes y un plato de galletas mantecosas que sabía que le encantarían a abuela. Serví té para ella y me volví hacia mi familia. Por favor, siéntanse como en casa. Tengo algo que compartir. Papá aclaró la garganta, intentando mantener autoridad. Ellie, ¿qué está pasando? ¿De dónde sacaste el dinero para esta casa? ¿Y el helicóptero? ¿Acudiste a algún prestamista? Natalie intervino, con tono cortante. Ellie, sé honesto. ¿De quién es esta casa? ¿Cómo pudiste pagar todo esto? Soy abogada, sé que estas cosas no son simples. Connor murmuró algo que no alcancé a escuchar. Mamá agarró la mano de papá, observando la sala con asombro. Respiré hondo,
sintiendo que estaba frente al escenario más grande de mi vida. Era el momento de abrirme. No para presumir, sino para que me entendieran. Que entendieran a abuela, el sueño que alguna vez se burlaron. No estoy involucrado en nada ilícito, comencé, con la voz calmada pero firme. Durante los últimos 6 años, he vivido de la música. Compongo bajo el seudónimo E.B. Snow. Han escuchado Saxophone in the Snow en la radio, ¿verdad? La escribí para el abuelo. Se volvió viral. A partir de ahí, firmé contratos con cantantes, bandas y estudios de cine. He escrito para artistas en Nashville, Los Ángeles, Nueva York. Canciones para comerciales y películas, muchas de ellas son mías. He ganado más de $25 millones por regalías e inversiones. Esta casa, el helicóptero, el personal, todo lo compré para cuidar de abuela. El silencio invadió la habitación. La boca de papá se abrió, pero no salió palabra alguna. Mamá se cubrió el rostro, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Natalie se dejó caer en el sofá, murmurando, «No puede ser. E.B. Snow eres tú». Connor me miró, los ojos abiertos. «Ellie, ¿de verdad lo hiciste? ¿Esa canción la escribiste tú?» Asentí, señalando el saxofón. Todo comenzó con el abuelo. Me enseñó a creer en la música, a mantenerme determinado. Lo hice por él y por abuela. Papá se levantó, caminó unos pasos y luego se volvió, con la voz temblorosa. «Ellie, si todo lo que dices es cierto, lo siento. Siempre pensé que eras un soñador, que fracasarías. No sabía que habías logrado todo esto». Bajó la cabeza, algo que nunca había visto antes. Mamá corrió a abrazarme, sollozando. «Cariño, lo siento mucho. Pensé que estabas luchando, que no tenías futuro. Me has hecho sentir orgullosa». La abracé, sintiendo que un peso se levantaba de mi corazón, aunque los años de desprecio no podían borrarse de inmediato. Natalie, por primera vez, me miró con respeto y no con lástima. «Ellie, nunca pensé que la música pudiera lograr esto. Siempre lo vi como un hobby y pensé que fracasarías como muchos otros. Me equivoqué. Eres increíble». Sonreí, asintiendo. «No te culpo, Natalie. Solo quería hacer lo que amo y cuidar de abuela». Connor fue diferente. Se levantó, caminó hacia el saxofón y lo tocó como si fuera un tesoro. «Ellie», dijo, con la voz entrecortada, «siempre he querido dedicarme a la música también. Toco la guitarra, pero tenía miedo. Miedo de las críticas de mamá y papá. Miedo de ser ridiculizado como tú lo fuiste. Elegí la tecnología por seguridad, pero no soy feliz». Lo miré, viéndome a mí mismo a los 18 años, lleno de pasión pero temeroso. Puse una mano en su hombro. «Connor, si realmente lo deseas, te ayudaré. La música no es fácil, pero si tienes pasión, estaré aquí enseñándote como el abuelo me enseñó a mí». Connor asintió, los ojos rojos, y por primera vez lo vi sonreír genuinamente. Anna regresó, anunciando que la cena estaba lista. Llevé a todos al comedor, donde una larga mesa estaba preparada como un festín real. Mantel de seda blanca, velas parpadeantes y un banquete elaborado por el chef. Beef Wellington, ensalada de langosta, puré de papas con salsa cremosa de champiñones y tarta de manzana caliente, el favorito de abuela. Nos sentamos y, por primera vez en años, la atmósfera familiar se sintió intensa y cálida. Abuela, a pesar de su memoria difusa, sonrió al probar la tarta. Le tomé la mano y susurré, «Aprendí de ti». La comida transcurrió entre historias. Compartí más sobre mi viaje, las noches sin dormir componiendo, los rechazos, los momentos en que pensé rendirme. Mis padres escuchaban, asintiendo de vez en cuando, los ojos brillando. Natalie habló de la presión en su bufete, admitiendo por primera vez que se sentía abrumada. Connor compartió tímidamente canciones que había escrito en secreto y prometí escucharlas. Por primera vez, hablamos como una familia sin juicios. Después de la cena, mis padres, Natalie y Connor, se prepararon para irse. Natalie me abrazó, susurrando, «Estoy orgullosa de ti, Ellie». Connor me dio la mano, «Gracias, hermano. Voy a intentarlo de verdad».
Mis padres me abrazaron por más tiempo. Mamá lloraba, eres nuestro orgullo. Se subieron al BMW de Natalie, saludando mientras el coche salía de la entrada. Me quedé mirando, aliviado pero con un vacío extraño. Me volví y vi que abuela había sido llevada a su nuevo dormitorio por la enfermera. Entré y la encontré sentada junto a la ventana, observando el huerto de manzanas. Eli, dijo con voz frágil, me recuerdas a tu abuelo. Me senté a su lado, reproduciendo Sky for Grandma en el sistema de sonido. Ella sostuvo mi mano, sonriendo. Desde ese día, vivió oficialmente en la mansión, cuidada por un equipo dedicado de enfermeras, chefs y personal doméstico. Me mudé también, asegurándome de que nunca estuviera sola. Cada día, le tocaba música, le contaba historias del abuelo y la sacaba a pasear por el jardín, incluso mientras su memoria se desvanecía. Sabía, en lo más profundo, que todavía sentía mi amor. Los meses que siguieron fueron los más felices de mi vida, aunque teñidos de cierta tristeza. La mansión se convirtió en un verdadero hogar para abuela y para mí. Cada rincón estaba lleno del sello del amor y la música. Por las mañanas, despertaba temprano para caminar con abuela por el huerto de manzanas. Le encantaba recoger una manzana, aunque la enfermera siempre le advertía que no las comiera para evitar malestares. Quiero saborear la juventud otra vez, decía con una sonrisa traviesa. Yo negaba con la cabeza, dándole un pequeño trozo de manzana limpio. Le contaba historias del abuelo, cómo tocaba el saxofón en Greenwich Village, cómo reía a carcajadas, recordando la vez que lo expulsaron de un bar por tocar demasiado apasionadamente. Ella escuchaba, a veces asintiendo, a veces preguntando, ¿Raymond hizo eso? Yo asentía, sabiendo que podría olvidarlo momentos después, pero su sonrisa, aunque fugaz, era mi mayor recompensa. Por las tardes, la llevaba al cuarto de música donde había instalado un sistema de sonido de última generación y colocado el saxofón del abuelo como un tesoro. Ponía viejos discos de jazz, Ella Fitzgerald, John Coltrane, Miles Davis. Ella se sentaba en su sillón, ojos cerrados, manos moviéndose al ritmo. Una vez, cantó inesperadamente Summertime, su voz débil pero clara, como si sus recuerdos juveniles regresaran. Me sentaba a su lado, tocando la guitarra, armonizando con ella, y sentía que estábamos de regreso en los días del abuelo. Esos momentos eran tan preciosos que deseaba detener el tiempo, mantenerla en mis brazos para siempre. Cuando el médico decía que estaba lo suficientemente saludable, la llevaba en helicóptero. Esos vuelos eran mágicos. Preparaba todo meticulosamente, asegurándome de que la enfermera y el piloto estuvieran listos. Sobrevolábamos Buffalo, el brillante río Niágara, campos cubiertos de nieve en invierno. Abuela se sentaba junto a la ventana, iluminándose los ojos, señalando abajo, «Eli, mira, es tan hermoso». Una vez señaló una casita y dijo, «Es mi casa donde Raymond me propuso matrimonio». Supe que era un recuerdo real, pues rara vez recordaba algo con tanta claridad. Le tomé la mano, susurrando, «Lo sé, abuela. El abuelo te amaba tanto». Esos vuelos no solo la ayudaban, también me inspiraban. Desde lo alto, contemplando el mundo, nuevas melodías inundaban mi mente, como la primera vez que compuse tras mi primer vuelo años atrás. Una vez, después de traerla de regreso, me senté en mi escritorio y escribí una nueva canción, Above the Snow, para un cantante famoso en Los Ángeles, con una melodía poderosa y letras sobre recuerdos eternos. Subió rápidamente en el Billboard Hot 100. Cada vez que la escuchaba en la radio, sonreía, pensando en abuela y en el abuelo. Mi familia también cambió. Después de esa tensa reunión, empezaron a comunicarse más, sin sarcasmo ni lástima. Mamá llamaba semanalmente preguntando por abuela y por mí. «Eli, ¿estás bien? ¿Cómo está abuela? Quiero visitarla». Natalie enviaba mensajes, ya no insistiendo en que fuera abogada, sino preguntando por mi música. «Hermano, tu nueva canción es un éxito». La escuché. «Es increíble». Connor visitaba la mansión con frecuencia, trayendo su vieja guitarra. Una vez tocó tímidamente una canción que había escrito, y vi su talento. «Connor, deberías presentarla», le dije. Sonrió, los ojos brillantes. «¿Crees que puedo hacerlo?» Asentí, absolutamente.
Te pondré en contacto con una discográfica. Mirándolo, vi a mí mismo a los 18 años, lleno de pasión pero temeroso. Prometí no dejar que enfrentara la crítica que yo sufrí. Esa Navidad, organicé una fiesta en la mansión. Quería reunir a la familia, no para presumir, sino para sanar viejas heridas. Pedí al chef un gran banquete, pavó asado, pudín y, por supuesto, tarta de manzana para abuela. La sala decorada con un árbol de Navidad enorme que tocaba el techo, luces centelleantes y la chimenea encendida. La guitarra del abuelo descansaba en la esquina junto al saxofón, recordatorio de su legado. Mis padres, Natalie y Connor, llegaron temprano, con regalos y sonrisas genuinas. Mamá me abrazó, susurrando, «Me has hecho sentir orgullosa, Ellie». Papá me palmeó el hombro, «Me equivoqué. Eres el hombre de la familia». Natalie trajo una botella de vino cara, riendo, «Me superaste, hermano». Connor me dio un disco de vinilo de Charlie Parker, diciendo, «Ellie, quiero aprender de ti». Comimos, reímos y hablamos, y por primera vez en años, sentí que éramos realmente una familia. Abuela se sentó al frente de la mesa con un vestido que le compré, sonriendo a pesar de momentos de confusión. Conté historias sobre el abuelo y todos escuchaban sin interrumpir. Después de la cena, nos reunimos junto a la chimenea. Tomé la guitarra del abuelo, sintiendo la calidez de su madera envejecida, y toqué Saxophone in the Snow. La sala quedó en silencio, solo las cuerdas resonando con la melodía triste pero esperanzadora de la canción. Papá bajó la cabeza. Mamá se limpió las lágrimas. Natalie sostuvo la mano de Connor y abuela me miró, los ojos brillando como si los recuerdos del abuelo regresaran. Cuando toqué la última nota, nadie habló, pero sentí el amor en el aire. Más tarde, Connor se sentó a mi lado, tomando tímidamente la guitarra. «Ellie, enséñame». Sonreí, mostrándole los primeros acordes. Abuela nos observaba sonriendo. «Ellie, tú y ese chico son tan parecidos a Raymond». La abracé, sintiendo como si el abuelo estuviera allí con nosotros. Ese momento, con la luz del fuego, la guitarra y la sonrisa de abuela, fue la imagen más perfecta que jamás había visto. Mi historia termina aquí, pero su mensaje perdura. Mantenerte fiel a tu pasión, incluso cuando el mundo te da la espalda, es como encontré la luz. Los lazos familiares, aunque alguna vez fracturados, pueden repararse con perdón y amor. Miré a abuela, vi cómo los recuerdos parpadeaban en sus ojos y supe que había vivido como el abuelo quería. La música, el amor y la familia me guiaron a través de la tormenta hasta un lugar cálido llamado hogar.